Bien, bueno, vamos a empezar. En la clase anterior me habían contado las obras que iban a elegir para comenzar a usar las técnicas para narrar. Yo hoy me vestí de negro, como les había dicho, que era una de las estrategias, era vestirse de negro para no distraer sin alhajas, sin collares, para no distraer. Otro tip que les di era el narrar pausado, con expresión, porque la única herramienta que tengo yo para poder convencer al otro y atrapar al otro es la herramienta de él habla, no otra cosa. No puedo mover las manos, no puedo pararme, no puedo caminar. Lo podemos narrar o sentados o parados. Otra cosa que les dije es que para narrar ustedes se tienen que apropiar de la historia y crear sus propias emociones y transmisiones de lo que ustedes se impresionaron al leer y adaptar esa obra. Las obras que habían elegido son muy buenas, yo las leía todas. Hay autores que a mí me atrapan más que otros, y la verdad que va a ser un gran desafío cuando ustedes lo narren. Pero yo le había prometido que yo les iba a narrar un cuento de Allan Poe, que lo iba a preparar como ustedes iban a preparar el de ustedes, que era La máscara de la muerte roja. Entonces voy a empezar narrándoles el cuento. Yo no lo voy a leer, lo voy a narrar. ¿Para qué me va a servir esto? Quizás ustedes lo van a poder mejorar, mi narración, y cuando quieran hacer un after o reunirse con amigos o familias o niños, poder usar la estrategia de la narración oral, que es muy atrapante y es mejor que el de la lectura. Entonces, empiezo a narrar. Antes de narrar, yo le tengo que pedir a la gente que está para escuchar que hagan un clima de tranquilidad, apagando celulares o poniéndolos en silencio. Si hay música, bajar la música. O sea, crear el clima y explicarle al oyente que van a narrar una historia y que sería bueno que se concentraran y los ayudaran a ustedes. Cuando se trata de niños, se hace un poquito de respiración, tipo yoga, respiración abdominal, para que ellos la concentración la tengan en la narración. Bueno, empiezo mi narración, espero que les guste, la preparé el fin de semana para ustedes. Bueno, durante mucho tiempo, en una comarca hace muchísimos años, la muerte roja había copado esa comarca. La gente en su piel tenía unos manchones púrpura. Por cada poro sangraba sangre, mucha sangre. Cuando ya habían fallecido la mitad de la comarca, uno de sus príncipes decidió invitar a un millar de amigos. Había caballeros, había damas, y se los llevó para un palacio. Ese palacio tenía grandes murallas, grandes rejas. Los hizo entrar, les prometió abastecer todo ese castillo con comida, con vino, con mucha fruta, que no faltara nada. Así podían pasar y vivir mucho tiempo ahí, lejos, muy lejos de la muerte roja. Mandó soldar los portones para que la muerte roja no entrara. Grandes fiestas se hacían ahí. Alegría, color, música, bailarines, orquestas. Todo era color y alegría. Y la muerte roja seguía acechando la comarca.
estamos salvados, aquí la muerte roja no entra. Ya hacía casi 6 meses que estaban en el castillo. Y se le ocurrió al príncipe hacer un baile de máscaras. Máscaras muy insólitas. Iban a tener premio la máscara más original. Y empezaron a danzar, y empezaron a bailar. Y ese gran palacio tenía 7 grandes salones, que les cuento, que fue construido por el mismo príncipe. Su proyecto decía que tenía que tener ventanas góticas, largas, estrechas, y los muebles que había en esa sala tenían que estar en composé con los vidrios de esa ventana. Entonces teníamos la sala azul, y los vidrios eran azules, la sala roja, y los vidrios eran rojos, y así la blanca, la amarilla, la verde, pero había una que era distinta. Tenía todo terciopelo colgado desde las paredes, todo su techo cubierto en terciopelo negro. ¿Y saben qué? Los vidrios aquí no eran negros, eran color sangre. Y en ese castillo no había lámparas, no había velas. Había grandes hogueras en la mitad de cada pasillo que alumbraba cada sala. Y era maravilloso, maravilloso, porque esa fogata iluminaba ese vidrio de color y hacía espacios únicos, impresionantes. El único que no lograba eso era la sala negra, que realmente los invitados no querían ir ahí, porque daba terror, les daba angustia. Entonces ese baile se hacía en esas 6 salas, la amarilla, la blanca, la roja, la verde, pero no en la negra. Y estaban todos bailando al son de la música. Y en la sala negra había un reloj enorme que tenía un péndulo y hacía grandes ruidos al tocar la hora. Tic-tac, 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 y retumbaba en todo el palacio. Si sería grande el ruido que provocaba, que la orquesta tenía que dejar de tocar cuando esas campanadas sonaban. Y en el baile, que estaba tan animado, cuando llegó las 12 de la noche, este reloj hacía un ruido especial, tan agudo, tan fuerte, tan terrible, que la orquesta quedó tiesa. La gente quedó mirando para todos lados. ¿Qué pasa? Y allí entre la muchedumbre descubrieron un caballero enmascarado. No lo habían visto antes. Empezó el cuchicheo y empezó el miedo. ¿Y esto? Con una capa de la cabeza a los pies, una capa negra que lo cubría, y en su cara una máscara. ¿Y saben qué? Esa máscara era la de la muerte roja. Y la gente cuchicheaba y cuchicheaba, hasta que el príncipe se dio cuenta y dijo: ¿quién tuvo esa mala idea? ¿Quién nos falta así el respeto? ¿Cómo va a tener una máscara de la muerte roja? Sáquenle la máscara a ese hombre, a ese enmascarado, que mañana sabremos a quién vamos a decapitar. Nadie se movió, todos estaban duros, asustados. Nadie quiso tocarlo. Y el hombre, todo vestido de negro, empezó a andar por los salones. Y se terminó parado, tieso, duro, de espalda, en el salón negro.
El príncipe, enojado y movido por la ira, agarró una daga y corrió tras el príncipe. Ese hombre enmascarado, ¿quién es? Quiero saber. Cuando estaba a 4 pasos de él, éste se dio vuelta. La daga cae sobre la alfombra y el príncipe queda devastado por la muerte y cae sobre la alfombra negra. Los invitados, horrorizados y movidos por esa ira y el miedo, corrieron tras el enmascarado. Cuando fueron a tocarlo, se dieron cuenta que debajo de esa capa había algo intangible. No había nada. Y ahí se dieron cuenta que fue la muerte roja que venció paredes, venció rejas y empezó a caerse uno tras otro todos esos invitados. Una vez más, la muerte, la desolación, la tristeza ganó. Colorín colorado, el cuento ha terminado. ¿Qué les pareció? No los escucho, ¿qué les pareció? Una genia. Muy bueno. Me encantó. Muy bueno. Me encantó. Muy bueno. Muy bueno. Yo es la primera vez que hago a través de este medio esto, es muy difícil poderlos ver a ustedes, verle los ojos a todos, porque realmente es así, uno tiene que ir mirando a los espectadores y tratándolos de atrapar. No sé si se sintieron atrapados, si les gustó la historia o si la habían leído antes. Sí. ¿Alguien la logró leer antes? Sí. Yo la conocía, estaba buena. Igual me gustó. La busqué y la leí como para tener un parámetro de cómo la contabas. Ahí está. Pero Ahora, vieron que la que lo conocía, vieron que les cambié. Hay cosas que yo no dije del cuento. sí. Porque cuando lo estaba preparando, me pareció que había cosas que estaban de más, que no eran necesarios. Es eso justamente el apropiarse del cuento. Yo me apropié del cuento y le agregué cosas, le saqué otras, porque realmente me parecía que había elementos que para la lectura estaban bien, pero para narrar es un cuento muy largo, el de Allan Poe, y lo acorté sin sacar el nudo de la historia. ¿Entienden? Bueno, ese fue mi pequeño aporte. Espero que le haya gustado. Es difícil hacerlo así vía web, pero trataremos de otra vez hacerlo mejor, con más atención a todas las caras de ustedes. Bueno, ustedes se habían comprometido a hacerlo ustedes, leído, narrado, como ustedes quieran. Yo estuve leyendo las obras de ustedes para ver qué puntos había que aumentar el volumen, o sea, si fuera mi obra, ¿no? ¿Qué puntos haría énfasis en aumentar el tono o hacer los espacios? Las obras todas son muy buenas, todas, y todas tienen esa riqueza de enfatizar y llevar a la emoción, muchas de esas obras. La de Ricardo, El hombre ilustrado, tiene varios cuentos. A mí, en realidad, Bradbury me gusta porque es un maestro en la narrativa, ¿no? Me parece que es uno de los grandes maestros en la narrativa. Así que si vos te animás, Ricardo, a empezar a narrarnos tu historia. Bueno, el que había elegido era El hombre ilustrado, en realidad. El cuento, que es Sí. el último, es el que cierra el libro del hombre ilustrado. Genial, yo lo estuve bichando también. A mí me gustó mucho.
porque si googleás y buscás el hombre ilustrado, te aparece el prólogo nada más. Sí, no, pero yo lo leí al cuento, y leí la crítica también de ese cuento, porque me gusta indagar un poco dentro de la literatura, pero escribe muy bien, muy bien. Trataremos Igual de... tiene algo raro ese cuento, porque El hombre ilustrado es el cierre del libro y es el comienzo de la historia. En realidad es el fin de la historia, es el comienzo y el fin de la historia. Claro, Tiene hace eso. hace A eso. mí hace un juego ahí de momentos literarios, que eso está, no usa como muchos de las narrativas un tiempo lineal. No, Entonces, Tarantino ha copiado bastante de Bradbury con sus tramas. ahí está. Por eso yo lo considero de Estados Unidos, yo creo el mejor de los narradores. Porque realmente no hace lo que hace la mayoría de los narradores de ese tiempo lineal que te lleva a ir como avanzando en el tiempo. Él lo que hace en el último de sus cuentos es eso. Te cierra el cuento, te cierra el libro, pero te empieza la historia. Es muy difícil manejar los momentos que hace él. Bueno, Ricardo, te nomino primero para contarnos tu historia. Trataremos. Estamos todos atentos. Bueno, a ver. En un poblado de Wisconsin, en Estados Unidos, sonaba un clavicordio y atrás de ese sonido se podía ver la imagen. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Y atrás de ese sonido se podía ver la imagen de William Philippus Field. William Philippus Field era un hombre que había pasado toda su vida como acróbata. Sin embargo, en esta parte de su vida, él había dejado de serlo. Si nos remontamos un año atrás, él recordaba a su señora, que era Elizabeth, firmando el acta de casamiento junto con él. En ese momento, como dije, él era acróbata. Vivía de eso en un circo. Pasó el tiempo y empezaron las discusiones, empezaron los problemas maritales, en los cuales su mujer le recriminaba mucho, y él se volcó a la comida. Comió infinidad de alimentos, tomó infinidad de líquido, y llegó a un peso en el cual ya no podía trabajar de eso. Llegó a pesar 140 kilos. En esos momentos, él estaba ahí parado, escuchando la música de fondo, y escuchando el anuncio del dueño del circo, que hacía a la gente pasar a una tienda a verlo a él, en su nueva faceta, que era la de un hombre tatuado. Pero no un hombre tatuado común, sino un hombre tatuado, y esos tatuajes tomaban vida a medida que uno los iba viendo, o él los iba mostrando. Aparecían y desaparecían al moverse, y él miraba a lo lejos mientras hacía la presentación al dueño del circo a su mujer, a Lisbeth, la cual rompía las entradas para que la gente lo fuese a ver. Y veía también su mirada situada en los hombres, o interesada en los hombres que entraban a este espectáculo. Ahí recordó cómo comenzó todo, el estar tatuado, si bien él no había estado tatuada hasta hace poquito tiempo. Como les dije, el dueño del circo lo estaba presentando como un hombre tatuado y no como el acróbata que era. Y esto comenzó todo cuando el dueño del circo
entregó un sobre diciéndole que ya no podía pertenecer más al circo porque no le redituaba el que estuviese todo el día sentado, por más que hubiese sido un gran acróbata. William Philippus le ofreció ser el hombre gordo, pero ya había un hombre gordo. Y en esto el dueño del circo le dijo que le faltaba un hombre tatuado, ya que su hombre tatuado había fallecido hace poco tiempo. Y él recordó en ese momento que le habían comentado de una tatuadora que vivía en las cercanías del... En ese momento él recordó también cómo fue su periplo, el llegar, el encontrarse con esta mujer, y le llamó mucha atención que al llegar a esa choza donde vivía la mujer, era una choza muy vieja, como que había recibido más de 1 millón de lluvias, infinidad de veranos, estaba muy derruida, pero bueno, él entró. Y al entrar, vio una mujer muy pequeña, muy vieja, muy anciana, sentada en una silla, y a su alrededor solo se encontraba una mesa con tintas de tatú, de varios colores, y lo que más le llamó la atención fue un pueblo del cual nadie había pisado por mucho tiempo, meses, semanas, no sabía. Se quedó frenado en la puerta de la choza, y en ese momento escuchó la voz de una mujer, de esa mujer que le decía: "Había esperado mucho tiempo, William. Quiero que pases, así te tatúo". El hombre le llamó la atención porque nunca había llegado ahí, no sabía que esa mujer lo conocía. Y se estaba dando la vuelta para irse y de repente la mujer le pega un grito y le dice: "Fíjate, estás aquí en mi mano tatuada". Con miedo, él se acerca y la ve y la observa, y ve que en la mano estaba tatuada su imagen. Él no la conocía, ella no lo conocía a él. Sin embargo, estaba ahí tatuado. Se asustó más todavía, y vio que la mujer tenía los párpados y los oídos cosidos, y la nariz estaba taponada como con una cera de color negra, algo muy raro. O sea, la mujer no podía ni ver, ni escuchar, ni oler. Sin embargo, sabía que estaba él ahí. Y agarró y le extendió los brazos y las piernas y le mostró que tenía un montón de tatuajes. Y le dijo: "Mira, William Philippus, yo sé que ibas a venir, como ha venido mucha gente y como vendrá mucha gente. Yo le realizo los tatuajes del presente, del pasado y de su futuro. Y sé que necesitas que te tatúe, y es lo que voy a hacer". Philippus, bueno, agarró, se sentó y dejó que ella lo tatúe. Estuvo toda la tarde haciéndolo con una velocidad increíble. Le dijo: "Te voy a hacer unos tatuajes, los cuales van a revelar el futuro, pero únicamente lo vas a poder abrir el primero 1 semana después que te tatúe, y el segundo 15 días después que te tatúe. Porque estos tatuajes están hechos con la tinta, pero también están trabajados con tu sudor y con tus pensamientos". Philippus no le creyó, pero bueno, igual se dejó tatuar. Esa noche llegó a su tienda, llegó al circo, muy contento, porque bueno, en teoría tenía un nuevo trabajo. Y le quiso mostrar a la mujer. Se arrancó la camisa y la mujer pegó un salto, pegó un grito y exclamó: "Es un monstruo, es una persona, no una persona. Es una atracción de circo", le dijo, "más que una persona. Con toda esa gordura y esa grasa que te cuelga y esas tintas colgando". Y Philippus se entristeció y le dijo que no, que él lo había hecho para poder sentirse útil y poder trabajar. Pero bueno, la mujer salió corriendo y se fue. Esa noche pasó mirándose en el espejo toda la noche. Y pensaba: ¿cómo será el tatuaje que me hizo esta mujer, el cual tengo que esperar 1 semana?
Así transcurrió la semana, y al fin de esa semana, el sábado siguiente, el dueño del circo agarra y lo presenta ante la multitud. Había colas y colas de gente, inclusive los mismos personajes que trabajaban en el circo, también estaban ahí. Y la mujer estaba entre la multitud, no estaba al lado de él. Empezó a moverse la camisa, empezó a moverse y empezaban a aparecer dragones, empezaban a aparecer serpientes gigantes saliendo, brotando de ollas en las cuales aparecían y desaparecían. Eran imágenes que se movían y que tomaban vida. En ese momento, el dueño del circo anuncia que iba a hacer la revelación de ese tatuaje que es el que estaba tapado, en el cual iba a mostrar el futuro. Al arrancarlo, al sacarlo, al destaparlo, de repente Filipus pensó que no había servido esa revelación, porque la gente se había quedado quieta, no había reaccionado. Y de repente todos se echan para atrás asustados, inclusive hasta el mismo dueño del circo. Y su mujer sollozando en el fondo de la multitud. Él se mira y ve a su mujer, a Lisbeth, y a él con sus manos apretándole el cuello, matándola lentamente, matándola en un agónico apretar de cuello, y veía su cara morada que se iba transformando así durante un largo minuto hasta que muere. Él se sintió muy mal, la mujer salió corriendo, y de repente se despierta en el camerino, en su vagón, todo tendido en su cama, con sus 140 kilos inmensos, todo transpirado, y el dueño le había tapado el tatuaje y le estaba diciendo que dejara que tenía que sacarse ese tatuaje porque no podía hacer eso. Su circo era un circo respetable, no hacían ese tipo de bromas. La mujer sollozando, no dejaba de decir que Filipo había hecho eso para asustarla, para que no lo dejara. Y él no podía entender cómo le podían haber hecho esa broma a esa mujer. El dueño del circo llamó a un especialista en pieles y trató de sacárselo, con distintos instrumentos, con bisturíes, con máquinas con las cuales le frotaba la piel, con lijas, no había forma. Estaba totalmente metido en su piel. Se lo volvió a tapar y bueno, empezó una discusión. Empezó una discusión con la mujer al día siguiente. Llegó a un momento en el cual fue tan acalorada que él la empezó a apretar del cuello. Ella quería escaparse y él la apretaba más, la apretaba más. La gente del circo se acercó al circo, al vagón del circo, donde estaba él con su mujer, y no podía creer los gritos y el sollozo que había dentro de la carpa, de la carpa de ellos. No se animaban a entrar. De repente dejaron de sentir ese ruido, ese sollozo, ese grito, y lo ven a William Philippus salir corriendo, en realidad caminando, porque por el peso que tenía no podía correr. Se abrió paso entre la multitud de fenómenos que estaban afuera de la carpa de él, y bueno, fue caminando, llega un momento en que ya no daba más de escaparse, y esa multitud de fenómenos lo rodean y lo empiezan a golpear, porque habían entrado a esa carpa, la carpa de ellos, y estaba la mujer de Philippus, Elizabeth, estaba muerta en el piso. Entonces tratan de hacer justicia, lo golpean, él cae al piso, boca abajo, y en ese momento, que ya estaba prácticamente moribundo William Philippus, ellos le arrancan la tela en la cual estaba el tatuaje, que era el segundo tatuaje que le había hecho la mujer esta, y ahí ven a una multitud de fenómenos golpeando
a un hombre gordo, obeso, todo tatuado, el cual tenía un tatuaje en su espalda, y en ese tatuaje había un montón de monstruos golpeando a un hombre gordo tirado en el piso, que tenía un tatuaje en la espalda. Y ahí termina. Bueno. Muy bien, ¿eh? Es un poco acotado porque es un cuento muy largo. Claro, igual se hizo largo. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo los cuentos largos? Tratar de achicarlo. Por ejemplo, el de Allan Poe, este que yo hice, es largo también. Uno lo achica para Claro, narrar. este cuento son 14 páginas. Es muy largo, sí. Por eso, por eso también, que es importante que yo lo dije, buscar una obra que ustedes vean que se puede narrar. Porque lo que tú hiciste estuvo espectacular, lo narraste bien, buscaste bien el personaje, narraste bien las características de ese personaje, pero se hizo largo, porque es una historia larga. Entonces, si yo elijo una historia larga, lo tengo que acotar, que sea, para narrar una historia puede ser hasta 5 minutos, más no porque la gente se empieza A dispersar. a dispersar y se pierde capaz que hasta el nudo del problema, el nudo de la historia. Entonces por eso hay que achicar la historia entre 3 y 5 minutos, lo ideal para narrar una historia. Y moviste las manos, que no hay que mover las manos, hay que tenerlas, cuando estoy narrando, tengo que tenerlas en el bolsillo o agarradas de atrás. Son pequeños, cuesta, a mí, yo ya lo dije, me costó horrores, pero estuvo muy buena la historia. Esos detalles, cuando ustedes quieran narrar, ver o adaptar la obra para que sea de 3-5 minutos narrados, o elegir otra obra. Si yo veo que la obra es muy extensa y con 3 o 5 minutos no logro hacer los 3 momentos de la narrativa, el inicio, el nudo y el desenlace, esa obra ya no me sirve para narrar. Entonces hay que ser muy selecto a la hora de narrar. ¿Sí? ¿Quedó más o menos entendido todos? Sí, entendés, sí, perfecto. Lo que pasa es que también, igual saqué un montón de detalles que tiene, porque tiene infinidad de detalles Claro. en la descripción y la narrativa de él. Lo que también es bueno ir aprendiendo de a poco. Esto se aprende de a poco cuando, por ejemplo, Allan Poe en el cuento también hace mucho detalle del castillo, mucho detalle de la comarca, y uno tiene que ir sacando, que uno dice, estoy alterando la obra. Sí, la estoy alterando, porque del momento que yo la voy a narrar es mi obra, no es la de Allan Poe, es la mía. Entonces Allan Poe no se me va a ofender que yo la corte y le saque detalles. Tenemos que elegir esos detalles que hacen a mi obra, que yo sé que son importantes para que el nudo funcione y el desenlace sea magnífico. Pero eso lo vamos puliendo con el tiempo. Este hombre como escribe es maravilloso. Yo ya te dije, es uno de los narradores mejores que tiene Estados Unidos. Sí, aparte, el problema que tiene Bradbury es que los cuentos ninguno es corto. No, son largos porque es muy detallista. Y todo, no deja ningún detalle al azar. No. Pero está bueno para leerlo. Sí, sí. Para narrarlo tenés que tener una capacidad de síntesis muy importante. Sí. Ahí está. Bueno, a ver, Rosa, ¿nos vas a regalar el tuyo? Ay, no te escucho. ¿Nos regalás? Yo pensaba que solo íbamos a leer el cuento sin narrar ¿No? nosotros. Entonces yo el próximo día lo narro. Pero no léelo. totalmente lista para esto. ¿Y para leerlo? Sí, leerlo sí, si queréis.
Dale, sí, obvio, regalarnos el cuento leído, sí. Vale. Léemelo con expresión. Vale, lo intento. Ya. Hay algunos nombrecitos raros que no sé ni pronunciar, pero bueno, ahí... A ver, lo tengo aquí. Es que lo tengo online, entonces va a ser un poco raro porque voy a estar mirando la pantalla y vosotros estáis ahí. Es difícil, sí, pero Sí, lo vas a lograr, lo vas a lograr. a ver. Perdón, porque que todos apaguen los micrófonos, porque hoy había interferencia. O vos, Eli, si podés de ahí silenciar a los... Yo Porque viste que hoy silencio. había ruido. Sí. Está. Todo tuyo, Rosa. Bueno, a ver. El 14 de enero de 1922, Emma Jones, al volver de la fábrica de tejidos Starbuck y Lowendal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron, a primera vista, el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 9-10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Baguette. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein o Fine de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez, ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día, el suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Emmanuel Jones. Recordó veraneos en una chacra, cerca de Gualeguay, trató de recordar a su madre, recordó la casita de Lanús que les remataron, recordó los amarillos los ángeles de una ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los anónimos con el sueldo sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Aaron Lowendal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Auguste. Quizá rehuía la profana incredulidad. Quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowendal no sabía que ella sabía. Emma Jones derivaba de ese hecho íntimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definía el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres, que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron. Tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido. Tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revistación. Con Elsa y con la mejor de las confrus discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un terror casi patológico. De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres. Comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Norstangan de Malmo zarparía esa noche del dique 3. Llamó por teléfono a Lowendal, insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras, algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz. El temor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Confrus los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le
probaría, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió. Debajo del retrato de Milton Silks, donde la había dejado la antenoche, estaba la carta de Fanny. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizás improcedente. Un atributo de lo infernal es la realidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame paseo de julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos? Pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida por la indiferente recopa. Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres. Vio al fin con hombres del Nosgandam. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta, y después a un turbio zaguán, y después a una escalera tortuosa, y después a un vestíbulo, en el que había una vidriera con los ángeles idénticos a los de la casa de Lanús, y después a un paso, y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, ¿pensó Emma Zunz una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español. Fue una herramienta para Emma, como ésta lo fue para él. Pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió, como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se repitió apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día. El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que lo advirtieran. En la esquina subió a un lacroce que iba al oeste. Eligió conforme a su plan el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá le conformó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente, su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio, para unos pocos íntimos un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro el año anterior, la inesperada muerte de su mujer, una Gauss que le trajo una buena dote, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno, se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso. Creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie, junto a la ventana, el informe confidencial de la obrera Zunz. La vio empujar la verja, que él había entornado a propósito, y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja. Cansados, repetían la sentencia que el señor Lowenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz. Desde la madrugada anterior, ella se había soñado muchas veces, dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar en la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada.
Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowendal. Pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aaron Lowendal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowendal. Invocó a fuerte delatora las obligaciones de la lealtad. Pronunció algunos nombres, dio a entender otros, y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Lowendal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estallidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en inglés. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar, y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que había preparado. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó, porque el señor Lowendal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. Los ladrillos tirantes le recordaban que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del revólver, del cadáver. Le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowendal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí. Lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Preciosa historia, preciosa historia. Sí, es muy impresionante. Te mueve, ¿no? Hemos elegido por ahora historias medias macabras. Claro, macabras, todo muerte, toda cosa de. Bueno, pero debe ser el encierro que nos tiene así. Rosa. Ganas de matar. Igual la Queremos genialidad de matar a Borges alguien. no se puede discutir. No, obvio que no. Rosa, cuando vos la hagas propia tu obra, la vas a achicar, porque te digo lo mismo que dice que a Ricardo, es una obra. Sí, y también da detalles y así, y tiene algunos palabras que, bueno, ya me habéis visto. Claro, y esos detalles que da, hacen a la obra, pero capaz que los podés, algunos evadir, o globalizar en algún sustantivo o en algún adjetivo, como resumir un poquito para que la obra sea más corta. Tiene mucho de emoción, entonces cuando lo vayas a narrar con los tonos de voz, vas a ir jugando y los silencios. Ahí es una obra que te da para ponerle muchos silencios, silencio en este caso de suspenso. Pero eso lo vas haciendo a medida que la vayas haciendo tuya a la obra. Pero es una obra espectacular, ¿no? Bellísima. Te felicito. Bueno, Sandra, ¿nos regalás tu obra? Para que activo acá. Bueno, la mía es Regalos del Marajá de Bucay. Una vez un marajá que tenía fama de ser muy sabio cumplía 100 años. El acontecimiento fue recibido con gran alegría, ya que todos querían mucho a este gobernante. En el palacio se organizó una gran fiesta para esa noche y se invitaron a poderosos y señores del reino y de otros países. El día llegó y una montaña de regalos se amontonó en la entrada del salón, donde el marajá iba a saludar a sus invitados. Durante la cena, el marajá pidió a sus sirvientes que separaran los regalos en 2 grupos, los que tenían remitente y los que no se sabía quién los había enviado. A los postres,
El rey mandó traer todos los regalos en sus 2 montañas. Una de cientos de grandes y costosos regalos y otra, más pequeña, de una decena de presentes. El marajá comenzó a tomar regalo por regalo de la primera montaña y fue llamando a los que lo habían enviado los regalos. Cada uno lo hacía subir al trono y le decía: te agradezco tu regalo, te lo devuelvo, y estamos como antes. Y le devolvía el regalo, no importaba cuál fuera. Cuando terminó con esa pila, se acercó a la otra montaña de regalos y dijo: estos regalos no tienen remitente. A estos sí los voy a aceptar, porque estos no me obligan y a mi edad no es bueno contraer deudas. Excelente la historia. Nos deja un mensaje, nos deja una enseñanza. Ahora vos tenés que tratar de apropiarte, no memorizarla, agarrar el tema importante de los regalos y ponerle emoción. Recibió las 2 montañas de regalos, llamó uno por uno, y ahí ponerle expresión, sin mover los brazos, que yo lo estoy haciendo ahora, pero le pones expresión y el mensaje final, hacer una pausa para los regalos que no tienen nombre. Entonces haces una pausa ahí y das la frase final, porque es lo importante, ¿no? Entonces, no memorizarlo, pero apropiártelo. Memorizarlo no, porque si no lo decimos como un cantito y no es el hecho de narrar, pero está muy buena la historia de buscar. Bueno, Mauricio, ¿te tocó? Ay, que no. ¿Está ahí? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Oyen? ¿Escuchan todos? ¿A Mauricio? Yo sí. Bueno, yo había elegido el cuento de El Mundo, de Eduardo Galeano, también conocido como El Mar de Fueguitos. Pasa que, bueno, como es un cuento muy cortito, por ahí como que le hice como una especie de introducción también, como para variarlo un poco más y estirarlo un poquito más. Entonces, bueno, mitad de Galeano, mitad inventado, en fin. Te la hiciste tuya, está bueno. Claro, digamos así. Entonces, mi abuelo era un hombre que hablaba mucho. No quiero decir que era un charlatán, sino que era un apasionado por contar historias, ya sea desde cuentos antes de dormir hasta historias de lo que hizo durante el día. Siempre nos divertía a nosotros, sus nietos, con alguna novedad, con alguna historia distinta. Pero es aquí que al abuelo, además de contar historias, le gustaba la montaña. Y un día, a sus 60 años, decidió subir el Aconcagua, la cumbre más alta de América. Que sos un ridículo, pero ¿qué vas a hacer a esta edad? ¿Pero cómo se te ocurre? Bueno, 1000 cosas le dijeron, pero con el abuelo no había caso. Fue así que emprendió su viaje hacia la Aconcagua, llegó a la cima y volvió. Automáticamente todos sus nietos fuimos para hablar con él y para que nos dijera, a ver, qué había encontrado allá en la cumbre de América. Fue entonces que nos dijo algo un poco extraño. Estábamos acostumbrados a sus rarezas, pero esta vez fue distinto. Nos dijo que desde la cima de la montaña había podido ver a la humanidad, no distinguiendo rostros ni caras, sino viéndonos como pequeños fuegos. La vida, los humanos son eso, nos reveló. Es como un mar de fueguitos. Hay fuegos grandes, hay fuegos chicos. No hay 2 fuegos que sean iguales. Hay fuegos que ni siquiera se enteran del viento, mientras que hay otros que largan chispas para todos lados. Hay fuegos bobos, tristes, mientras que hay otros que contagian y encienden a otros tan solo con estar cerca. Muchos años pasaron desde ese entonces, y mi abuelo ya no está con nosotros. Sin embargo, cada vez que pienso en él
en sus historias y en cómo alegraban los ambientes, no dudo que él era uno de esos fuegos que encienden otros fuegos. Brillante. Excelente, excelente. Excelente como lo narraste y si bien era cortito, cómo le agregaste historia y el desenlace también fue como creado por vos, que está muy bueno. Hiciste un hilo conductor y yo presté atención también cuando hablabas de nosotros, de los nietos, cuando empezaste a hablar de los jueguitos, a ver si seguías en la misma persona, porque cuando uno va agregando, hay que ver el tiempo verbal y la persona, porque capaz que, porque yo pensé, y después en el transcurso de la historia pones, él pensó, y ahí hay un error de persona, y vos lo hiciste estupendo, te felicito. La verdad que muy creativo lo tuyo, Mauricio. Muy creativo. Lo único que sí, a ver, que me da duda porque después me agarró una cuestión ética de decir, bueno, yo en realidad mi abuelo nunca lo conocí. Entonces fue como que me dije, pero estoy metiendo un abuelo, pero en realidad no tuvo. Entonces me daba como, es como que sí, una propia la historia cuenta, pero no sé, me dije hasta qué punto estoy inventando de más. No, pero la invención fue formidable. Y toda la parte ética esa, Lo quiero tenés que aclarar acá, borrarla. no me siento mal. Claro, ahí está. No te sientas mal porque la verdad que fue una muy linda creación y con un lineamiento correcto de lo que vos me echaste en la obra de él, estuvo perfecto, en tiempo, en espacio, en número de personas, estuvo muy bien hecho, Mauricio. Dedicate a esto, dejá el periodismo y dedicate a las letras. Lo único es que no es lo suficientemente macabro. Claro, para lo que veníamos escuchando, eso, como el de Sandro, fue una dulzura. Se ve que están pasando bien la cuarentena. Ay, Dios. Gracias. Ahí nos delata el tipo de personas que somos, medio Ricardo, Rosa y yo macabros, Sandra y Mauricio muy dulces. Bueno, nos queda Andrea. Andrea, tu obra es preciosa, tu obra. Vos, más o menos, ¿cuántos minutos te lleva? ¿Me escuchás? Tiene el micro apagado. Sí, estoy tratando de... A ver... No puedo. A ver, tratá de activar el sonido. Ahí. Bien, Ahí. perdón, no te escucho bien. ¿Cuántos minutos, Andrea, te lleva más o menos? Son y 58, yo ya tendría que ir finalizando la reunión. ¿Cuántos minutos te lleva tu obra? Y capaz que no dan 2 minutos, si no lo puedo leer, pero sería como vos me digas. Si no hay problema, lo dejamos para la próxima. No hay historia, porque ya vi que estábamos en el 58. Por eso, escúchame, si a vos no te molesta, lo dejamos porque así vemos la obra creada con tus sentimientos, tus emociones, porque viste que leer no es lo mismo que cuando uno le pone su impronta, ¿no? Me parece una falta de respeto de mi parte apurarte. No hay ningún inconveniente. Aparte, en realidad, viste que cuando llega el momento que está por cerrar, es como que las voces se distorsionan, no sé, ya, entonces se complica. Entonces es preferible, ¿no? Sí, totalmente. No hay ningún inconveniente. Entonces el lunes que viene nos juntamos de nuevo. A Ricardo le vamos a mandar el deber de acortarlo. A ti vas a ser la primera. A Rosa de narrarlo, ¿no? Que está bueno. A Sandra también de narrarlo. Y Mauricio, capaz que nos sorprendes con algo nuevo. Que haga otro, él que haga otro.
Ya está. Que la haga otro, ahí está. Bueno, si hay Es tiempo muy hago bueno otro, como si hay tiempo hago penitencia que haga otro, otro. hay que dejarlo Claro, para bueno. el final. Queda para el final. ¿Les parece entonces? ¿Les da una semana para preparar todo esto? ¿Sí? Sí, sí, Sí. sí. Bueno, Correcto. nos vemos en una semana. Estuvo Muy bien. espectacular. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chau, chau. No, gracias a ustedes.